Bueno, bien, bienvenidos ahora sí al último tramo de esta segunda videoclase. Pretendía hacer el anterior, el último, pero me acordé que había quedado pendiente el tema de las transformaciones de las expresiones senoidales en cosenoidales y cosenoidales en senoidales, con una igualdad que habíamos visto más atrás. A ver, si no me equivoco, creo que estaba por la página 5 de nuestro pizarrón, sí, esta igualdad que tenemos acá. A esta me estaba refiriendo. ¿Está bien? Ahí, a esa. Pum, pum. ¿Está? Vamos a ver si este programa no lo probé nunca, pero si podemos, vamos a copiar esto a la actual página para tratar de... No, bueno, no me lo permite, lo volvemos a escribir por allá. Disculpen las desprolijidades nuevamente. Bien, entonces, habíamos dicho que teníamos ahí, por un lado, una expresión. Esperen, voy a elegir lápiz. Teníamos por ahí, por un lado, una expresión, vamos a llamar expresión 1, que de alguna manera me decía que si yo tengo una función del tipo senoidal, la puedo escribir como una función cosenoidal con el mismo argumento que tenía, menos 90 grados. Y una segunda expresión, vamos a hacer acá una barra, una segunda expresión por la cual habíamos visto que cuando yo tengo una expresión cosenoidal, la puedo escribir como una función senoidal con el mismo argumento más 90 grados. Vamos a un ejemplo para ambos casos, ¿sí? Supongamos que yo tengo una expresión expresada senoidalmente y la quiero expresar cosenoidalmente. ¿Está bien? Para eso lo que voy a usar es la igualdad 1 de arriba. Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, y igual al seno de, vamos a suponer, alfa menos 60, por ejemplo. Una función senoidal que tiene una fase igual a menos 60 grados. ¿Sí? Y la quiero escribir como cosenoidal, entonces es acá donde aplico esa expresión 1. Paso al seno, lo transformo en coseno. Al argumento lo escribo como estaba, alfa menos 60 grados. Y a ese argumento lo que tengo que hacerle ahora es restarle 90 grados. Por lo tanto, si yo elimino los paréntesis y hago la operación que quedó ahí adentro, me terminaría quedando que esto es igual al coseno de alfa menos 60 menos 90 me va a dar menos 150 grados. ¿Está bien? Ahí tengo entonces escrita esa función inicial como un coseno. Una función que estaba expresada como un seno, la tengo expresada como un coseno. Vamos a un caso al revés. Un caso donde yo tengo una expresión cosenoidal y la quiero transformar en una expresión senoidal. Para esto vamos a tener que usar esta otra expresión. La expresión número 2. Vamos a buscar un ejemplo donde tengamos un poco en juego todos los parámetros para que vean cómo manejarse. Como yo tengo i igual, no sé, vamos a darle una amplitud a esto 5. 5, dijimos que la que tengo es cosenoidal, así que coseno de, a ver, como argumento vamos a meterle un periodo de 3
y vamos a meterle una fase de menos 30 grados, por poner una expresión cosenoidal completa, donde todos los parámetros tienen un valor distinto al básico. Y por último me falta el offset, vamos a ponerle un offset de menos 8. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acá es donde tengo que aplicar la expresión número 2, esta que está acá, dijimos. ¿Sí? Por lo tanto, abro corchetes, los parámetros los voy dejando todos igual. Coloco la misma amplitud que tenía. Lo que es coseno lo transformo en seno ahora. Así que pongo ahí seno. Abro paréntesis. ¿Seno de qué? Bueno, pongo el mismo argumento que tenía. 3 alfa menos 30 grados. Y a ese argumento que tenía, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que sumar 90 grados. Por lo que me dice la igualdad que tenemos arriba. Cierro acá. Y a esto le pongo el mismo offset que tenía el original. ¿Está bien? Bien, ahora todo lo que resta es un trabajo algebraico de agarrar y trabajar ahí adentro para eliminar los paréntesis que separan al viejo argumento del nuevo argumento. Me queda la misma amplitud, me queda ya la operación seno que era a la que yo quería llegar. Y si elimino los paréntesis, fíjense que ese más 90 se lo voy a sumar al menos 30, pero el periodo y la variable independiente alfa me van a quedar como están, así que pongo 3 alfa y voy a hacer la suma algebraica de los dos valores angulares. Menos 30 más 90 es restarle 30 a 90 en realidad, así que me va a quedar más 60 grados. Cierro ahí, cierro acá y mantengo el mismo desplazamiento sobre I, o sea el mismo offset. ¿Está bien? Bueno, era lo que había quedado pendiente. Esto es muy habitual cuando yo quiero comparar funciones. Supongamos que a mí me agarran y me dan dos funciones trigonométricas y me piden compararlas. Me piden comparar la fase de una con la fase de la otra, por ejemplo. Yo no puedo, ¿sí? Vamos a poner acá, ejemplo. ¿Para qué sirve esto mucho? Por ejemplo, para comparar fases. Supongamos que a mí me dicen que tengo una función y igual al seno de alfa menos 45 grados. Y me dan una función, no sé, llamémosla g, que me dicen que es igual al coseno de alfa más 60 grados. ¿Sí? Y de alguna manera me piden cuál es el ángulo de desfasaje. ¿Sí? Lo anoto por acá. Desfasaje entre una y la otra. ¿Qué es el ángulo de desfasaje? Sería la diferencia de fase de una respecto de la otra. Yo para hacer esta diferencia, yo no puedo hacer 60 menos 45, menos 45 menos 60, ¿sí? O 60 menos 45. ¿Por qué? Porque yo para comparar fases necesito que las dos funciones trigonométricas sean las mismas, o las dos operaciones trigonométricas, perdón,
dentro de estas funciones sean las mismas. Por lo tanto, tengo que o a la función y transformarla en cosenoidal o a la función g transformarla en senoidal. Entonces, vamos, por ejemplo, a transformar a g. Vamos a transformarla de cosenoidal a senoidal. Por lo tanto, yo voy a decir que g, que es igual al coseno de alfa más 60 grados, va a ser igual, y acá agarro y cambio coseno por seno, pongo el mismo argumento que tenía, alfa más 60 grados, y a esto le tengo que sumar 90 grados. Hago las cuentas y esto me termina quedando como seno de alfa 60 más 90 más 150 grados. Entonces, ahora sí, podríamos decir que la fase de la función y era menos 45 grados. La fase de la función g, tomo la de su expresión senoidal, es de 150 grados. Entonces, vamos a ponerlo por allá arriba. Ahí arriba. El desfasaje entre una y la otra, el desfasaje de podemos hacer de i respecto de g o de g respecto de i. Vamos a hacer de i respecto de g, me va a quedar que va a ser el valor de i, o sea, menos 45 grados, menos el valor de desfasaje de g. O sea, me va a dar igual a menos 45 menos 150, me va a terminar dando menos 195 grados. Ese sería el valor de desfasaje de i respecto de g. Y perdón por el lío, pero no quiero pasar a otra hoja, ese es el tema. El desfasaje de g respecto de i va a ser el valor de fase de g, 150 grados, menos el valor de fase de i, menos 45 grados. O sea que esto me va a dar el mismo valor de antes, pero positivo, cosa que es lógica, 195 grados. Está bien, todo depende de dónde pongo mi referencia. Si veo cómo es el valor de i respecto de g, me da 195 grados negativos. Si veo cómo es el desfasaje de g respecto de i, me va a dar 195 grados positivos. Pero lo que es importante es entender que yo, para poder comparar fases de las dos funciones trigonométricas, las tenía que tener a las dos expresadas con la misma operación trigonométrica.
Yo en este caso transformé a la operación G que estaba, a la función G que estaba con la operación cosenoidal, la transformé a un formato senoidal. Podría haber hecho al revés, podría haberme quedado con la función G expresada cosenoidalmente y agarrar a la función y transformarla en una expresión cosenoidal también para poder comparar. Y después en la comparación del desfasaje, como es una diferencia, hay que ver esa diferencia de quién respecto de quién la tomo. Bueno, ahora sí, con esto termino con todo este repaso teórico de todo lo que es la trigonometría que vamos a necesitar para poder trabajar en nuestra materia con las señales, tanto en teoría de circuitos como en telecomunicaciones y en electrónica y electroacústica, donde vamos a trabajar con señales que ya vamos a ver. Todas son señales del tipo senoidales o cosenoidales, como las querramos interpretar y como las querramos tomar. Les mando un abrazo a todos y seguimos ya en la próxima con una tercera videoclase. Este es el último tramo de esta segunda.